La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiopolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social Codi Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. Venezuela tiene un maravilloso sistema de votación donde pulsas una pantalla táctil y votas por quien quieras e instantáneamente tu escogencia es grabada y transmitida electrónicamente a un centro de conteo. Pero también imprime un comprobante que te asegura por quién votaste y lo pones en una caja y luego puedes verificar los resultados y corroborar que concuerdan. Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos de América y fundador del Centro Carter. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado. Transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Elecciones en Venezuela, una visión desde Argentina, contamos con el honor de tener como invitado a Daniel De Vita, cantautor, escritor, influencer y productor, conductor del podcast Manicomio Argentino. Bienvenido, Daniel, al podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. ¿Cómo estás, Eduardo? Un placer saludarte. Abrazo grande a toda la audiencia de Al Encuentro y a todo el equipo de la Radio del Sur. Rieron a más no poder, hicieron bromas, creyeron que nunca saldría del coma. Hicieron ver que su poder aún funciona y gozaron viéndola besar la lona. Brindaron con la sangre de sus hijos, su fijo abominable profanaron crucifijos. Alguno dijo con voz solemne y risa encubierta: ya no respira, está muerta. Dieron la alerta en la TV, en la radio y en la portada del diario El Obituario. Un ordinario escupió su tumba. Hubo otros más disimulados, se expresaron turbas iracundas, le insultaron extasiados. Se quebró el sable corvo, el estorbo del cultor del morbo. Y festejen, ya no camina la espada de Bolívar por América Latina. Resuenan los grilletes de Argentina. Vean esos billetes que al esclavo le fascinan. Vean a las favelas pidiendo más mano dura. Brasil y Paraguay yendo por la senda de Honduras. Bolivia en dictadura, como supura el Ecuador del mapa por la traición y la usura. Vuelven a caer aquellos templos y Chile se alza como único ejemplo. Vean la revolución acorralada por la suela en el suelo. Cuba y Venezuela sin cielo. En Nicaragua el hostigamiento.
Perú, Colombia, sigue el lamento. En Uruguay otra colonia se renueva. En Panamá Alibaba tiene la cueva. En la costa hay un Puerto Rico saqueados chicos. Dominicana, Guatemala, Haití, te explico la hipocresía, la paradoja, la ironía de que en El Salvador haya un falso mesías. Juventudes quisieron protestar, hoy están tuertas. América Latina ya está muerta. Así dijeron los que escribieron la historia, pero la tinta no pudo con la memoria. Pero la tinta no pudo con la memoria. Nunca hubo cuerpo, nunca hubo certificado, pero hubo miedo, mucho miedo, porque sabían que estaba viva. El gigante dormido despertó y su gente harta a muerte da la vida por la cuarta. Y desde el sur latino el gauchaje dijo no, al fondo no soy plato de tu carta. Colombia se revela y de tutela se cansó. Basta de demagogia y de falacias. La altura boliviana hoy entona su canción. Luchó y recuperó su democracia. El hermano chileno quiere su constitución, dispuesto a destronar toda esa mafia. Y toda la patria grande espera que Ecuador al imperio le dé su tiro de gracia. Venezuela de frente desafía al Leviatán, que intenta y cae, díganme ya cuántos van. Nicaragua sigue firme ante la injerencia homicida. Y Cuba sigue salvando vidas. Le respondemos al lacayo al que lo mande. Nacionalismo popular y patria grande. Rieron a más no poder, fueron deprisa. Y estos pueblos metizos le robaron la sonrisa. Desde la ascensión de la Revolución Bolivariana a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, con el presidente Hugo Chávez Frías, cambió el modelo, entre comillas, de democrático representativo al modelo de democracia participativa, estableciendo dos poderes más de los tres conocidos. Me refiero al poder popular y al poder electoral, siendo el Consejo Nacional Electoral el órgano rector que ejerce este poder público del Estado establecidos en la Constitución Nacional. ¿Cuál es tu punto de vista? Claramente que bueno, ha sido no solamente muy importante, sino también tomado como ejemplo y materia de estudio todo lo que tiene que ver con este viraje, con esta transición de la democracia representativa a un modelo participativo donde el pueblo tiene otro nivel de incidencia. Te diría que contar, difundir, divulgar de qué se trata, por ejemplo, el poder popular es una de las cosas que más nos interesan y que más nos hemos quizás llevado de nuestra experiencia ya en Venezuela. Y bueno, naturalmente el poder electoral también dota de ciertas particularidades a lo que tiene que ver con el sistema electoral a Venezuela, que me parece que vale la pena también divulgar. Con relación a la credibilidad del Consejo Nacional Electoral en su sistema y protocolo en procesos electorales, el Centro Carter, entre otros organismos, lo consideran uno de los sistemas electorales mejores del mundo. ¿Coincides con estas afirmaciones? Bueno, justamente a eso me refería con esto del poder electoral dotando al sistema democrático venezolano de varias particularidades. No solamente el Centro Carter, sino que varios especialistas lo definen o lo califican como uno de los sistemas más robustos y más confiables del mundo, por una cuestión de trazabilidad, de el doble chequeo, de prácticamente es imposible equivocarse o cometer errores en los conteos. Finalmente tenés que llegar exactamente al mismo número por dos caminos. Esto lo hace claramente infranqueable, y bueno, justamente por lo robusto de este sistema electoral es que el imperialismo necesita embarrar la cancha desde otras perspectivas y no justamente de desconfiar de los conteos, que es algo que vemos que muchas veces pasa en elecciones y en procesos eleccionarios en distintas partes del mundo, cosa que en Venezuela no. Para las próximas elecciones presidenciales de este 28 de julio,
El Poder Electoral contará con un amplio programa de veeduría y acompañamiento de decenas de organizaciones internacionales, como también de 250 personalidades que darán fe de un proceso electoral limpio, transparente y respetuoso de la ley y la Constitución. ¿Cuál es tu comentario? Bueno, ya es habitual que en todos las jornadas electorales que se dan en Venezuela, ya sean presidenciales, legislativas, etcétera, etcétera, hay una amplia concurrencia de observadores internacionales que muchas veces incluso ponen incómodos a los periodistas mercenarios y a los enclaves comunicativos que, bueno, básicamente se dedican a tratar de entorpecer todo el proceso en la previa, durante el desarrollo y también, y sobre todo, a posterior, para tratar de seguir mintiendo, tergiversando y construyendo esta narrativa que han lanzado sobre Venezuela, tan falaz y tan infame, y aparecen figuras naturalmente con coincidencias y con una mirada ideológica similar a la revolución, y muchos otros personajes que vienen de otras experiencias muy diferentes, pero yo creo que en algún punto entienden que es fundamental la participación, porque es invivible un mundo con este nivel de mentira, de caos, de conflicto, donde buscan detonar, dinamitar cualquier proceso de diálogo, de racionalidad, y seguir arrastrando nuestra región al conflicto eterno. Entonces, nada, me parece que estas elecciones no va a ser diferente, y que incluso va a ser aún mayor la participación de estos observadores, que a un sistema que ya de por sí no tiene con qué darle las distintas personalidades, partidos políticos y figuras que de distintas partes del mundo participan, le brindan aún más solidez primero a la situación de la democracia en Venezuela, y a contrarrestar toda la propaganda de tergiversación infame que se va a desplegar, como vemos que ya se está desplegando. El pasado mes de mayo, el Consejo Nacional Electoral ratificó su decisión de no invitar a la Unión Europea, mientras no se levanten las medidas coercitivas unilaterales y genocidas impuestas contra el pueblo venezolano. ¿Qué opinas de esta soberana decisión? Bueno, lo de la Unión Europea me parece que es un hecho de dignidad y de soberanía. La participación de la Unión Europea tampoco ha servido para que cesen con sus hostilidades, su falta de respeto, su boicot económico, su alimentación de estas narrativas absolutamente falsas. Y me parece que muestra incluso una Venezuela que va dando pasos adelante en el ejercicio de su soberanía, y que puede garantizar y mostrarle al mundo la certeza y la robustez que tiene su sistema electoral, y que van a tener esos resultados sin necesidad de la Unión Europea, que se ha mostrado tantas veces tan soberbia, tan contradictoria, tan errática, y bueno, siempre dispuesta a agachar la cabeza ante las órdenes, ante las directivas del imperialismo norteamericano, que a veces, según el momento, según los vientos políticos, según qué personaje, hay algunos que le mueven la cola al imperio con una sonrisa, otros de mala manera, pero siempre desde una vocación de servilismo. Y bueno, me parece que Venezuela no necesita su intervención, y sí necesita exigir respeto, así que me parece una sabia decisión. Para esta contienda electoral venezolana hay 37 organizaciones políticas, donde una respalda la candidatura del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, mientras que otros sectores respaldan candidatos de oposición. Hay inscritos 13 candidatos, 12 de oposición y 1 oficial. Sin embargo, para el mundo se va a entender que solo un candidato contra el presidente Maduro. Bueno, parte de nuestro trabajo
aparte de la música, las canciones, los conciertos, tiene que ver con la comunicación, con esto que hacemos desde el Manicomio Argentino y otros espacios en los que me toca participar, y nos hemos dedicado un poco a investigar, a analizar y encontrar un poco cuáles son las claves de la mentira, de esta especie de construcción que están tratando de armar, una vez más, cómo quitarle legitimidad al proceso en Venezuela. Y bueno, básicamente lo que estamos viendo es que confunden con muchísimos datos la mayoría de la gente que incluso quizás opina sobre Venezuela en alguna fila, en algún comercio, en el barrio, o en alguna charla de ocasión. Se habla mucho de Venezuela, pero se sabe poco quizás de cuestiones puntuales. Se habla de que hay muchos candidatos, de que mucho no se entiende, y básicamente lo que están queriendo instalar es que hay una candidata, una líder popular que todos los venezolanos quieren, que vendría a ser esta criminal de Machado, y que el gobierno no le permite participar porque sabe que perdería. Entonces está buscando la pobre oposición venezolana, luchadora por la democracia, distintos mecanismos para ver cómo podrían hacer, y por eso hay tanto caos, tanto conflicto, tantas peleas entre ellos mismos, tantos candidatos, y esta cuestión de que parecería que está apoyando a este señor Edmundo como el único representante de la oposición venezolana. Nada, nuestro trabajo en estos meses, en estas semanas, viene siendo clarificar un poco, contar quién es esta mujer que hace muchos años ya sabe perfectamente, y en Venezuela se sabe perfectamente, que no puede ser candidata a nada, que tiene las manos manchadas con sangre, que tiene vínculos infames y absolutamente contrapuestos con los valores democráticos y con la soberanía de un país, como bueno, esto de Vente Venezuela, sus vínculos con el terrorismo internacional, con Benjamin Netanyahu, con esta complicidad obscena con el genocidio que están llevando adelante en Palestina, y sobre todo con el programa que este señor mayor, Edmundo, que vendría a ser como el candidato más resonado de la oposición venezolana, ha presentado un programa de gobierno que es el programa de gobierno de Machado, con una serie de medidas dantescas que podrían destrozar a Venezuela en tiempo récord. Dentro de estos 12 candidatos opositores se destaca una tendencia ultrafascista, compuesta por un candidato impuesto manejado directamente por una señora que no oculta su vanagloria y repudio por el pueblo, que no es candidata por estar inhabilitada. Daniel, este escenario se te hace familiar a lo lamentablemente que hoy vive nuestra querida Argentina con Milei como presidente. Bueno, naturalmente como argentino y teniendo tan reciente una derrota y viviendo actualmente la experiencia de tener a un inestable criminal como Javier Milei, que abiertamente y a los gritos dice no tener ningún tipo de contemplación con la idea de justicia social. Para él la avaricia y la codicia individual te transforma prácticamente en un héroe, defiende la existencia de monopolios, habla de que los evasores son héroes también. Entonces estamos viviendo en Argentina prácticamente un divorcio con los valores elementales y fundamentales de los que eran los pocos consensos que teníamos como humanidad. Y es realmente llamativo ver cómo coinciden, por un lado, los aliados internacionales, como así Javier Milei se rinde de rodillas a la voluntad de Estados Unidos e Israel. Lo mismo pasa con estos personajes en Venezuela, la colaboración con las narrativas infames impuestas en este momento en plena crisis y en plena masacre que el imperio está llevando adelante contra el pueblo palestino, y bueno, y sobre todo lo que tiene que ver con la plataforma política para el país, para Venezuela, que básicamente es un calco de lo que está haciendo Javier Milei en la Argentina, que ya ha aumentado en 6 meses
la pobreza más que Mauricio Macri y más de lo que subió la pobreza durante el gobierno de Alberto Fernández. Son 8 años de destrucción del poder adquisitivo de los trabajadores, pero ahora condensado en 6 meses, nada más que 6 meses, y no solamente lo que tiene que ver con el hambre, con el desempleo y con un montón de cuestiones económicas, sino también con el estado de prácticamente caos nacional, de violencia, de desconcierto absoluto, de ministros que renuncian y una negación de la realidad impuesta que está no solamente llevando a la Argentina a una crisis económica, sino también a realmente un caos absoluto. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sin vergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones, dejando trascender suposiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento. La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad expresa de los dueños de la imprenta, propensa a dar batalla en pos de su codicia. A quien venga y dé la talla en la lucha por la justicia desquicia. Son mentiras, no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia. Hay otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias, que entiende que el presente no da gracia, que entiende que la pugna es entre mafia o democracia, que extiende su mano y prende el fuego en el llano, enciende troyanos, tiende calor humano, sin caretas, profetas de la protesta, y el vil metal no los distrae de la meta. La cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límite, siempre es el interés y la mano generosa del lacayo que los imite. Quien critique a esta máquina perversa sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas, harán que se retuerza su estructura. Si no alcanza seguirán por la censura. Fifi, cheto, fresa, presa, desalmada cabeza, besa su alteza, profesan promesas de esas que sabemos pronunciar y no progresa. Me temo que vemos el mal supremo y decir la verdad se convirtió en deporte extremo. Son demonios demostrando su temor. El demos, el pueblo, su único bemol. ¿Será el sol que ilumine la comunicación o el Seol que confine a la persecución? Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz. Una prensa y otra prensa, ¿cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura. Daniel De Vita en el micrófono. Doble D está en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. Daniel y oyentes, con sus permisos, vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. ¿Quién fue el que derrocó a Celaya en Honduras?
¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan a aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No, somos parte del arte del fraude. Te dicen con qué indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro, el más duro, peligro cuando madrugo. Es la inyección del odio que brota desde el podio, del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando dictadura y facturando lo que los yanquis quieren. Los yanquis tienen, si no lo tienen, no, toman rehenes. Y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea. Confiscan el dinero, después para los medios mandan lotes con fideos. Ayuda humanitaria sin imo, sin precedentes. Ridículo como Guaidó jugando al presidente. Prostituto no es el que vende su cuerpo, prostituto es el artista que se presta para esto. Montana, Montaneria, Diego Torres en tarima. Vergüenza de que salgan estos tipos de Argentina, lamiendo el culo del imperio y de la elite. Por suerte existen serios, mi respeto a la Versuit como siempre. Inocentes sufren más, inocentes como Lula, como Amado y Jorge Glass. América Latina está en pugna, y si cae Venezuela se van a llenar las urnas. Y no de votos, no, de cenizas, de votos de la parca relucen una sonrisa. Lo dijo Evo, en Norteamérica no hay golpes, porque no hay embajada americana que los monte, confronten. Lo sentimos por el norte, el sol salió en el sur y vamos para el horizonte. No se la van a llevar de arriba, nunca se eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba, nunca se eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, la casa no está en venta, se me retiran, se derretiran, el alquitrán hirviendo en el asfalto en que desfilan. Esas familias que son ejemplo, que cuidan a la patria como un templo y se desploman esos intentos. Ya no hay colonia, el perfume huele a gloria y la carroña en su lamento no puede y agradezco cada sacrificio de cada compatriota que no cede ante el desquicio del que quiere tragarse hasta el último resquicio de riqueza y que ambiciona lo que está bajo del piso. Qué mal que hizo los cálculos el pato Donald, qué feo es verlo como desentona en zonas que cree conocer, acostumbrado al monopolio. No entiende que haya gente que no se vende al demonio, que Venezuela tiene el más preciado patrimonio, más pelotas que coltán y más ovarios que petróleo. Y ya está harto de tanta pantomima, de ver tantos que vacilan, tantos kilas que se alquilan. Se dilatan las pupilas, se delatan las usinas imperiales que cocinan esos golpes que no atinan. Que se siente ver al mestizo y al indígena en una posición que no reflejan tus películas, mirándote de frente sin miedo ni súplicas y sin más dirección que la que surge de su rúbrica. Le duele no le den al que nos pide. Sepan que hoy más que nunca Chávez vive. Pibe, deja de repetir el discurso de CNN. Ese nene sin cenas por necesidad de quienes retienen cargamentos con el sustento que viene, con los medicamentos y alimentos que contienen. Yo me retuerzo, sí, hago un esfuerzo por no vomitar al verlos pidiendo refuerzos. Es como en el colegio ver un niño como escuerzo, besando los nudillos del que le robó el almuerzo. Algunos piden guerra, yo pido paz, algunos quieren sangre, no quiero más, algunos se incomodan, que se acomoden. Venezuela quiere patria y con la patria no se jode. No se la van a llevar de arriba, nunca se eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, orgullos Venezuela, miran y miran. No se la van a llevar de arriba, nunca se eterna una mentira. La cuerda tensa, tiran y tiran, la casa no está en venta, se me retiran. Estados Unidos, el adalid de la paz, desparramando amor por el mundo, como hizo en Libia e Irak, con sus bombas atómicas que promueven la tolerancia y sus mecanismos de tortura y exterminio que llevan la cultura y las artes por doquier. Barras y estrellas que liberan a los pueblos a través del endeudamiento y su golpe de estado que consolidan la democracia en este bendito planeta. El apagón del tío Sam trae luz sobre las tinieblas de la soberanía popular. Tiran y tiran de la cuerda. Vamos una vez más. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Esa no está en venta, se me retiran.
escuchamos la rebelde canción Venezuela, interpretada y compuesta por nuestro invitado Daniel De Vita. Continuamos en la emisión de hoy titulada Elecciones en Venezuela, una visión desde Argentina, y nuestro invitado Daniel De Vita, cantautor, escritor, influencer, productor y conductor del podcast Manicomio Argentino. El presidente Maduro, por decisión unánime del partido oficial PSV, más el Polo Patriótico, que es la unión de varios partidos en apoyo a la Revolución Bolivariana, deciden que Nicolás Maduro debe seguir en la conducción del país, oficializando la voz del pueblo, e incluso algunos partidos y candidatos opositores lo dan como virtual ganador. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, algo que comentamos mucho y que bueno, que es materia de análisis y de discusión, pero que es una de las pocas certezas que acuñamos, tiene que ver con los liderazgos. Muchas veces cuesta dimensionar o entender el volumen, la importancia que tienen las situaciones que estamos viviendo hoy día, justamente por no tener la perspectiva y por estar atravesando nosotros mismos esa coyuntura. Pero la historia y los grandes hitos y todo eso que después llena y plasma los libros que nos cuentan hoy por hoy cómo se vivieron situaciones, epopeyas, conquistas, derrotas, victorias, nacimientos. Eran seres humanos de carne y hueso como nosotros, y en este momento se están escribiendo las páginas de esa historia que en el futuro van a estar leyendo. Y la realidad es que tenemos un imperio norteamericano asesino, genocida, ambicioso, y que muchas veces ha sido implacable, certero, a la hora de elegir sus enemigos y destrozarlos. Vemos lo que pasó, en Libia, lo que pasó en Irak, y uno piensa en Hugo Chávez antes de fallecer, o conociendo que quizás quedaba poco tiempo de esa directiva clara, monolítica, sin lugar a dudas, de el día que yo no esté, el liderazgo lo va a ejercer Nicolás Maduro, y todas las dudas que podían asomarse en esos tiempos, porque los liderazgos y este tipo de líderes nacen quizás cada 50, quizás cada 100 años, y hay algunos pueblos que quizás nunca tienen la posibilidad de tener líderes de esa talla. Y la razón que tuvo Chávez y la visión de elegir a Nicolás, que después de que le hayan pronosticado el peor de los finales y que hayan desatado cantidad de campañas en su contra, desde comunicacionales, desde terrorismo psicológico, desde ingeniería social, a directamente atentados, magnicidios, grupos comando, y ahí está Nicolás, ¿no? Y me parece a mí que es una de las grandes muestras primero de que Chávez no se equivocó, de la talla, de la valía del liderazgo de Nicolás, que sí ha podido sortear estos tiempos tan duros, en este momento de recuperación, en este momento de renacimiento, donde Venezuela vuelve a ser un ejemplo para el mundo. Me parece que su liderazgo está más confirmado que nunca, y por lo menos por los datos que conocemos, todo indica a que se viene un nuevo mandato de Nicolás, y yo entiendo que podría ser su mejor presidencia. La oposición ultraderechista y apátrida, manejada como títeres por el imperio, ya andan anunciando fraude electoral, porque saben que la derrota para ellos es inminente y se consolida constitucionalmente una vez más el presidente Maduro para un nuevo periodo. ¿Cuál es tu opinión? Naturalmente, no es que van a gritar fraude una vez que conozcamos los resultados, sino que ya lo vienen gritando y otras cosas. El tema es que, su discurso es tan repetido, tan reciclado, tan insistente,
tan contradictorio incluso, porque un día dicen que van a acatar resoluciones judiciales, al otro día que no, que quieren el diálogo, después no quieren dialogar. Entonces, creo que la posición venezolana y sobre todo esta fracción tan extremista ha devaluado totalmente su palabra, su credibilidad, incluso figuras que en su momento fueron convocantes hoy por hoy se arrastran por el suelo, así que no me sorprende bajo ningún punto de vista, y seguramente van a gritar fraude y peores cosas. Me parece que lo importante es que el pueblo venezolano esté claro de cuáles son los intereses que están en juego, de que no permitan, después de tanto sacrificio, que esta pandilla de saqueadores les robe este momento de recuperación, que se vienen grandes cosas para Venezuela, y bueno, también la tarea de aquellos hermanos de distintas partes del mundo, sobre todo en la patria grande, de contrarrestar toda esa catarata de mentiras. Vamos. Sí. Ojos cerrados en lo que piden, ojos cerrados, palabras claras, ojos cerrados en lo que exigen, ojos cerrados o disparan a la cara. Que no te metas, que no es tu asunto y punto. No nos quieren juntos, nos quieren difuntos y un tormento reservado tienen previamente preparado, porque no quieren que mires o mires para otro lado. El mundo está jodido, parecieras algo obvio. Pobres y valientes protagonizan velorios. Entonces, ¿por qué tanta cháchara y jolgorio? Entra anestesia y éxtasis, camino al podio. Es el emporio del odio, es el imperio del no Dios, en la lucha cotidiana contra el bodrio. Una ceguera colectiva ante lo propio, una boda sin la novia y sin el novio, solo ángeles y demonios. Para que la casta prevalezca, le camuflan la codicia para que no parezca. La estafa es gigantesca, pero seguro que es por tu bien. Pasión parasitaria para el pueblo, una ingesta diaria, mientras cuentas millonarias se sacrifiquen engordando de más. Ya se pudo ver, se pudo comprobar, solo falta dejar de temer y empezar a actuar. Cantos de sirena, ofertas tasa de interés, prende espadas de Damocles sin checar a fin de mes. Que no quieren que escuches, que se aflojen tus esfínteres al distinguir el llanto y la razón en sus orígenes. Y no quieren que veas entre el humo y la ceniza, por eso bombardean con imágenes de prisa. Que el mundo digital ya no necesita ni cables, pero el ser humano muere sin agua potable y escasea. Y es necesario que veas, pero ¿cómo asomar la cabeza si es tan alta la marea? ¿Cómo no aturdirse si marean? ¿Cómo apagar este incendio que hasta el bombero foguea en la lucha verdadera? Cuenta conmigo. Tal vez la última, contra la ley de la jungla y el sálvese quien pueda. Barreras nuevas, la vida óptima, causa legítima. Aquí y ahora las velas arden, la próxima puede ser tarde. Para que la casta prevalezca, le camuflan la codicia para que no parezca. La estafa es gigantesca, pero seguro que es por tu bien. Pasión parasitaria para el pueblo, una ingesta diaria, mientras cuentas millonarias se sacrifiquen engordando de más. Ya se pudo ver, se pudo comprobar, solo falta dejar de temer y empezar a actuar, y empezar a actuar.
Daniel, al tema que hemos abordado, ¿cuál es tu conclusión? Eduardo, querido, ha sido un enorme placer conversar con vos, abrazar fuerte al pueblo venezolano. Son un ejemplo, son la barrera de contención de lo peor que hay en este planeta, que quiere venir a arrasar con todo. La dignidad, el heroísmo, la gallardía, la conciencia política del pueblo venezolano no solamente se acaba o termina en Venezuela, sino que le hace mucho bien al mundo, desde los distintos países, desde los distintos sitios donde nos toca ser sus hermanos. Acá estaremos al pendiente, con los ojos y el corazón puestos allí, y esperamos que den otra demostración aplastante de conciencia popular. Un gran abrazo. Gracias, camarada Daniel De Vita, por su importante participación, y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Mecanismo de tortura y exterminio que llevan la cultura y las artes por doquier. Barras y estrellas que liberan a los pueblos a través del endeudamiento y su golpe de estado que consolidan la democracia en este bendito planeta. El apagón del tío Sam trae luz sobre las tinieblas de la soberanía popular. Tiran y tiran de la cuerda. Vamos una vez más. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Esa no está en venta, se me retiran. Está Daniel De Vita, doble D, de Argentina. Daniel, ¿cómo estás? Dímelo cantando. Bien, muy bien, presidente. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que es un placer escuchar esta crónica tan profunda de algo tan importante y permitirnos a todos, con ese corazón generoso que tienen de vivirlo con ustedes. Hoy me tocó a mí hacer una crónica, pero más reciente, del año 2019, sobre algunos colegas que se prestan para infamias, operaciones, golpismo, injerencia, y lo disfrazan de arte y de música. ¿Qué me puedes decir cantando? Si usted se anima, hacemos un pedacito. Dale, métele. Dale. ¿Quién fue el que derrocó a Zelaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa a Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan aborígenes en Chile? ¿O en Argentina y los despidos que son miles? No. Somos parte del arte del fraude. Te dicen con qué indignarte, aguarden. Si el problema no es el yugo, es Maduro. El más duro problema cuando madrugo es la inyección del odio que brota desde el podio, del que habla demasiado pero no nombra el petróleo. Un periodista hablando, llorando, gritando dictadura y facturando. Lo que los yanquis quieren, los yanquis tienen. Si no lo tienen, toman rehenes y ahí está el pueblo sufriendo el bloqueo vil, la amenaza militar y la civil, la débil maniobra subterránea, confiscan el dinero y después para los medios mandan lotes con fideos. Ayuda humanitaria, cinismo sin precedentes, ridículo como Guaidó jugando al presidente. Muchas gracias. ¡Ah! Buenísimo. Daniel De Vita. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.